Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Les Corts. Y estamos aquí para compartir contigo el amor de Jesús. Ven con nosotros y celebremos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, el pasaje asignado de hoy es un pasaje de esos que hemos leído tantas veces que a veces cuando lo estamos leyendo en nuestro tiempo privado lo leemos rapidito porque ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y el problema con ese tipo de lectura, como estoy seguro que vosotros entendéis, es que lo que aprendimos la primera vez será lo que aprenderemos la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta lectura, porque no vamos a ver nada más. Y eso pasa con este pasaje. También con este pasaje sucede algo interesante, y es que es un pasaje que asusta. Si tú quieres ver a un nuevo creyente asustado, especialmente si no sabe todavía lo importante que es las ofrendas, ponlo a leer este pasaje. Y te va a preguntar si eso es algo que le va a pasar a todo el mundo en la iglesia, ¿no? Si no da lo que debería dar. Y algún tesorero de iglesia diría, pues, qué bueno, ¿no? Qué bueno, que así sea. Pero no es la idea. Este pasaje nos plantea por lo menos tres importantes preguntas. La primera de ellas es, ¿qué es esto de la ofrenda? ¿Por qué en la iglesia se colecta ofrenda? ¿Por qué en la iglesia primera se colectaba ofrendas? Bueno, nosotros sabemos que la iglesia obviamente se sostiene a base de lo que sus miembros dan. En el caso de la iglesia primera, pues sí, había gente que estaba viviendo completamente al servicio del Señor y había que sostenerlos. Pero lo más importante parece ser, por lo que sabemos de las Escrituras, por lo que vemos en las Escrituras, es que estas ofrendas iban dirigidas a ayudar a los menos afortunados de la congregación, a los más pobres en la congregación. De hecho, aquí mismo en el pasaje que se ha leído lo menciona. Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de 1 Timoteo, en la carta de 1 Timoteo, que se habla de una lista de viudas y que había unos requisitos para ayudar a las viudas, a ciertas viudas. Y esa era la idea de estas ofrendas, que la iglesia tuviera los recursos para ayudar a aquellos que no tenían. En 2 de Corintios, no lo tenéis que buscar, pero en esta misma línea, el apóstol Pablo, que está recogiendo una ofrenda para la iglesia en Jerusalén y le está pidiendo a los hermanos de las iglesias de otras zonas del imperio que se involucraran, él les dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan, así que habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Más o menos esa es la idea detrás de la ofrenda aquí en el Nuevo Testamento. Es un asunto de, alguien se atrevería a llamarlo un socialismo cristiano, ¿no? Nadie se asuste. Pero es la idea de que nadie en la congregación debería pasar hambre, nadie en la congregación debería padecer necesidad. Y eso es lo que estas ofrendas estaban procurando. Y ese es el caso de José, quien está ofreciendo esta ofrenda. Le llamamos Bernabé, pero su nombre es José, que es un nombre muy bonito y es mejor recordar. Y Bernabé era un hombre especial. Era un hombre, primero, él era judío, pero no había nacido en Palestina, había nacido en Chipre. Y era un hombre muy dedicado al Señor. Los apóstoles le habían puesto por sobrenombre, por apodo, Bernabé, hijo de consolación, así que tenía que ser un hombre lleno de un amor tremendo por el Señor. Y tuvo un papel muy importante en la iglesia primera y en el ministerio del apóstol Pablo. Porque cuando en Antioquía de Siria, y eso ya está en el capítulo 11, me parece,
en Antioquía de Siria, hay este despertar espiritual a quien los apóstoles envían allá para que comience a tratar con esos nuevos creyentes, una avalancha de nuevos creyentes, usualmente creyentes no judíos, mandan a Bernabé. Y Bernabé comienza a hacer su trabajo y una vez allí se da cuenta de que necesita ayuda y recuerda a alguien que él ya había conocido. Nosotros lo conocemos como apóstol Pablo, pero entonces era simplemente todavía Pablo, un Pablo miembro de la iglesia, estaba por allá en la región donde él vivía, en Tarso. Y este Pablo, Bernabé se había tomado la iniciativa de introducirlo a la iglesia, de hacer que los apóstoles lo aceptaran, porque había cierto resquemor. El que está persiguiendo a la iglesia ahora es miembro de la iglesia, así que estoy seguro que todo el mundo quería andar muy derechito. Tendría miedo, y así lo dicen, tendría miedo de Pablo. Así que es Bernabé el que introduce a Pablo a los apóstoles, y es Bernabé el que decide buscar a Pablo en Tarso para traerlo a Antioquía de Siria para que ayudara en la obra. Y es este Bernabé el que junto con Pablo es designado para ese primer viaje misionero. Y hoy que están celebrando el mes de las misiones. Y es interesante porque cuando el Espíritu Santo habla en Hechos capítulo 13, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Y en los relatos griegos del Nuevo Testamento, usualmente cuando se mencionan personas, el primero que se menciona es el más importante. Así que por lo menos en esta etapa del desarrollo de la iglesia, Bernabé era el más importante. Y había tenido un efecto, como ya he dicho, muy importante al introducir a Pablo, al permitirle a la iglesia disfrutar del ministerio de este hombre que iba a convertirse en el apóstol a los gentiles. ¿Bien? Pero es interesante porque a Bernabé también se le designa como apóstol a los gentiles. Él no era el apóstol a los gentiles, pero era también apóstol a los gentiles. O sea que estamos hablando de un hombre de Dios muy bueno, muy importante, muy querido, muy maduro, muy lleno del Espíritu Santo. Y es este hombre el que, teniendo una propiedad, decide venderla y entregarla a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Ya sabemos. Para ayudar a la gente menos afortunada, a la gente más necesitada. Así que Bernabé vende esta propiedad y la ofrenda completa. ¿Bien? Ustedes saben que es fácil enterarse de los detalles, ¿no? De las transacciones. Y me imagino yo que la gente sabía cuánto había costado, cuánto había vendido Bernabé su propiedad, cuánto dinero había dado en la iglesia. Así que el rumor de lo que había hecho este tremendo hombre de Dios se extiende. Y Bernabé, que ya era un hombre de por sí destacado, entonces cobra más importancia. Y aquí es donde entran los otros dos personajes de esta historia, que nos ayudan a contestar un poco de la segunda pregunta. La primera pregunta, ¿por qué las ofrendas? La segunda pregunta es, ¿qué fue lo que hicieron Ananías y Zafira, que estuvo mal? Pues lo que ellos hicieron es, y podemos presuponer e interpretar sus motivaciones por cómo se transcurrió la historia. Bernabé obviamente cobra notoriedad, todo el mundo está hablando de Bernabé, de lo bueno que es Bernabé, de cómo vendió esta propiedad, de cómo entregó el total del producto de la venta para la iglesia, etc. Y entonces ellos, podemos interpretar por su conducta, decidieron hacer lo mismo. Decidieron vender una propiedad que tenían, pero cuando sacaron números dijeron, esto es demasiado dinero para dar a la iglesia. No sé si te ha pasado alguna vez, pero yo recuerdo, y lo cuento muy rápido, yo trabajé como médico por algunos años, trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos, tenía un buen salario. Y claro, cuando uno está de joven, especialmente Sonia y yo, recién casados, viviendo con un presupuesto sumamente restringido, comiendo bocadillos con un queso que se podía ver a través del queso y un jamón, buscábamos el más finito, el más barato, pues de golpe y porrazo estamos ganando bastante dinero y ahí yo experimenté por primera vez lo que quizás experimentaron Ananías y Zafira. O sea, una cosa era hacer un cheque, entregar una ofrenda buena de $100, pero cuando dar el 10% de lo que has recibido te responde o te conlleva hacer un cheque por $1,000 o $2,000, créanme que me tembló el pulso. Y soy un cristiano consagrado, Sonia y yo hemos ofrendado incluso cuando apenas teníamos, pero hacer ese cheque me costó. Porque la diferencia en la cantidad pesaba en mi corazón y eso implica o indica
todavía algo de amor, ¿no? Por el dinero y las cosas del dinero. Pues parece ser que eso le pasó a Ananías y Zafira. Así que vendieron y tenían la intención de entregarlo, pero vamos a entregar una parte, porque todo no es necesario. Nos quedamos con un poquito acá, la gente va a creer que hemos entregado todo y ya está, y fantástico. Y así fueron, y así fue primero el marido, Ananías, y entrega la ofrenda. Y ocurre aquí algo muy sorprendente, ¿no? Pedro, obviamente iluminado por el Espíritu Santo, le dice: ¿en cuánto tú bendices la propiedad? Tu esposa y tú. Y él dijo: en tanto. Y el tanto que da es como la mitad de lo que en realidad había vendido. Así que Pedro le dice: ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Y luego viene la mujer, la misma historia, las mismas palabras. Y ese es el asunto aquí tan extraño, pero tan esclarecedor. Ananías y Zafira hicieron algo terrible. Ellos pensaban que lo que estaban haciendo era pues dar una ofrenda menor, pero querían que la gente pensara que ellos daban una ofrenda mayor. Y entonces estaban mintiendo a Dios, mintiendo al Espíritu Santo, así lo dice el apóstol Pedro, y ese fue su pecado. Y eso nos ayuda a entender, a contestar la segunda pregunta. ¿Qué hicieron estos dos? Pues hicieron lo que su corazón dictaba y como resultado cayeron muertos. Y ahí es donde viene la tercera pregunta, porque no dice, el pasaje no dice que Dios los mató, pero casi. Bien, cuando le toca el turno a Zafira, ya Pedro sabe. La primera vez, quizás hasta Pedro se sorprendió. Ananías cayó muerto. La segunda vez ya sabía, ya veía a Zafira ya tendida en el suelo, muerto también. Y así se lo dijo: los que acaban de llevarse a tu marido están ahí a las puertas y te van a llevar a él también. Y cataplum, se murió también Zafira. Y por supuesto, la reacción fue de temor. Y alguien diría: ¿pero por qué tanto alboroto por una ofrenda? No es el asunto de la ofrenda, no es el asunto de la cantidad. Es el asunto del atrevimiento de intentar mentirle a Dios, faltarle el respeto a Dios, menospreciar a Dios. Y de paso, pensar que ellos podían así obtener una mejor impresión delante de la gente. Y eso nos lleva a la tercera, última y más difícil pregunta. Asumiendo que es Dios quien los mata, ¿qué clase de Dios es este? La gente tiene una idea extraña que a veces nosotros los cristianos también tenemos. Hablan del Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento. Dicen: el Dios del Antiguo Testamento era el Dios fiero, que castigaba, que mandaba destruir, que era terrible, que si el fuego, que si la nube, todo esto, el Sinaí que tiembla. Pero el del Nuevo Testamento es tan dulce. Ese Jesucito tan bueno, que sana, que habla, que enseña. Ese es diferente. Y entonces la gente se atreve a decir, y muchos cristianos tragan ese concepto tan errado de que hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, que hay una forma de Dios ser en el Antiguo Testamento y otra forma de Dios ser en el Nuevo Testamento. Y nos equivocamos, Dios es el mismo Antiguo y Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué nos puede ayudar a entender esto que ha ocurrido aquí? Bueno, sigan conmigo, yo espero que lo pueda explicar. Lo que Ananías y Zafira hicieron, lo hemos dicho ya, es mentirle a Dios, mentirle al Espíritu Santo de Dios. Y hay cosas que nosotros consideramos pecados que no son tan grandes, ¿verdad? Una mentirita, debería dar 10, pero di 5, eso es una tontería. Pero en este caso era una falta muy grande. Y aparentemente Dios los mata por eso. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está la dulzura de Jesús? ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado aquí es que el carácter de Dios, que es el mismo carácter de siempre, que se manifestó en el Antiguo Testamento, ahora se manifiesta de una manera inesperada para algunos. Cuando la gente piensa en el Jesús tranquilito, ayúdenles a ver cuando Jesús limpia el templo. Ahí Jesús no estaba tranquilito. Jesús se quita el cinto, Jesús empieza a dar fuetazos, Jesús comienza a tumbar las mesas.
La ira de Dios se manifestó a través de Jesús. Otro caso que nosotros no lo entendemos porque quizás no se entiende tanto por la narración, es cuando los niños comienzan a acercarse a Jesús y los apóstoles se lo impiden. Y entonces la forma en que está escrito, no voy a entrar en los detalles, indica que Jesús se airó sobremanera porque los apóstoles no permitían que los niños vinieran. Y ahí es donde está: dejad a los niños venir a mí porque de eso es el reino de los cielos. Pero Jesús se enfadó. Dios se enfada. Hay tal cosa como la ira de Dios, de la que no predicamos mucho. Y la ira de Dios no significa que Dios se levanta un día de mal humor, o que algo le cayó mal, o que se levantó por el lado izquierdo de la cama. La ira de Dios es una enseñanza muy importante. Se nota en el Antiguo Testamento de manera muy clara. En el Nuevo Testamento está, pero no la queremos ver, que refleja la única reacción que un Dios santo, puro y justo puede tener ante el pecado. Nosotros miramos el pecado con cierta indiferencia. A veces nosotros vemos el pecado, bueno, sabemos que es una ofensa contra Dios. Pero decimos, bueno, Dios perdona. Y se nos olvida que cuando decimos que estamos ofendiendo a Dios con nuestro pecado, no es como cuando yo ofendo a mi hermano o a mi esposa. Es un ser humano. Yo lo he ofendido, he pecado contra él, contra ella, y está mal, y Dios lo sabe, y yo lo sé. Pero cuando nosotros afrentamos a Dios a través de nuestro pecado, estamos haciendo algo indecible. Estamos ofendiendo al Dios creador de todas las cosas, al Dios creador del universo, que es santo y puro, que es perfecto, que no es un igual que nosotros, muy superior a nosotros. Y quizás si Ananías y Zafira hubieran entendido esto, no se hubieran atrevido a hacer lo que hicieron. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos varias escenas que son igual de difíciles de explicar que esta de Ananías y Zafira. Tenemos, por ejemplo, el caso de Acán. Acán era uno de los israelitas que se quiso aprovechar de la victoria sobre un ejército enemigo. Dios había dicho: no tomen nada de esa nación, pero vio un lingote de oro y dijo: caramba, aquí está mi retiro. Así que lo cogió, un manto babilónico para la doña, y lo enterró debajo de su tienda. Y claro, nadie lo había visto, nadie había pasado, no pasa nada porque nadie sabe. Pero Dios sabía. Y bueno, la historia es larga, la resumo. Dios castigó al pueblo y dirigió a que identificaran a Acán con su familia como los culpables de los efectos de un pecado que había repercutido en todo el pueblo de Israel. Su pecado había afectado a mucha gente y Dios básicamente los mata. ¿Qué clase de Dios es este? El otro caso interesante es el de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, el primer sacerdote o sumo sacerdote. Y Nadab y Abiú se estaban entrenando para el oficio, ¿no? Y Nadab y Abiú ya sabían las reglas del juego. ¿Qué pasó? Estaban tomados, algunos piensan que estaban medio borrachos, se infatuaron con su nueva posición. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que llegaron ante el altar de Dios y, saltándose todos los procedimientos que Dios mismo había establecido, ofreció un fuego que se llama fuego extraño. No era el fuego de Dios. Y quizás ellos dijeron: bueno, fuego es fuego, ¿qué más da? Pues ¿qué más da? Ahí sí que la Biblia lo dice, que Dios los mató, los fulminó. ¿Qué clase de Dios es ese? El otro caso, que quizás da más pena todavía, es el de Usa. Usa era un levita, específicamente uno de la subtribu de los coatitas. Y él estaba encargado de transportar el arca cuando David lo llevaba en medio de una algarabía de fiesta de vueltas a Jerusalén, después que los filisteos lo habían tenido por mucho tiempo. Y el ambiente es de fiesta. Todo el mundo está contento, están cantando, David está bailando. Pero este carro donde va el arca, era tirado por bueyes. Los bueyes tropiezan. El arca se va a caer. Y Usa hizo lo que cualquiera de nosotros probablemente hubiera hecho. Que no se caiga el arca de Dios. ¿Cómo yo voy a permitir que el arca de Dios se caiga? Así que puso su mano y Dios lo mató.
y Dios lo mató. ¿Qué clase de Dios es este? Pues es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo que podríamos llamar responsable de la muerte de Ananías y Zafira. Y para explicar esto nos falta un elemento que tenemos que entender y que rara vez entendemos de la persona de Dios. A veces esta familiaridad que la gracia ha provocado en nuestros corazones nos convierte en cristianos irreverentes, en personas que tratan a Dios como si fuera mi amiguito. Yo detesto cuando alguien dice, no, porque mi Jesucito, ¿no? Le dan diminutivo al Señor, le tienen mucho cariño. Pero si vieran a mi Jesucito como apareció en Apocalipsis, créame que le pasaría como a Juan, que cae al suelo como muerto. Porque no es un Jesucito, es un Dios grande. Es el que ha creado todas las cosas. Es puro y es santo. Ese Dios es tan y tan santo que no puede dejar pasar el pecado sin actuar. Miren lo que dice. Por ejemplo, en Ezequiel, Dios mismo dice, daré a conocer mi santo nombre. En Isaías se habla de él como que es majestuoso en santidad. En Isaías también, en otro pasaje, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en santidad. ¿Saben que a Dios se le llama santo más que cualquier otra cosa en toda la Biblia? Más que bueno, más que amor, más que santo. Así que esto es importante y es parte, digamos, esencial de la identidad de Dios, de lo que Dios es. Es un ser especial, es un ser único en su clase. Y dentro de ser único se encuentra, por supuesto, esta característica, ¿no? de repulsión al pecado. Que Dios en otro lugar dice, no puedo ni siquiera mirar el pecado. Y ese es el Dios al que ofendieron a Ananías y Zafira. Y ese es el Dios que mató a Acán, a Nadab y a Abiú y a Uza. No porque fuera malo, sino porque la santidad de Dios era algo que tenía que proteger, que tenía que defender, que tenía que demostrarle al pueblo que ese Dios que había hecho tantos milagros en el caso del desierto, que había hecho tantos portentos para salvarles y sacarles de Egipto, era de verdad un Dios especial, no era como los dioses paganos, como Moloch, como Marduk, como Astarte. No, este Dios es único, es grande, es santo. Y esa santidad de Dios nos ayuda a entender un poco lo que hizo con estas personas y lo que ocurre con Ananías y Zafira. Ellos simplemente ofendieron, mintieron descaradamente al Dios de Israel. De hecho, una de las expresiones es que tentaron a Dios. Sabemos que la Biblia dice Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Pero aquí tentar no es tentar a inducirlo a pecar, sino provocarlo a actuar. ¿Se acuerdan cuando el diablo lleva a Jesús y le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adoras? ¿Bien? Y dice, tírate, porque la Biblia dice que Dios mandará a sus ángeles para que te recojan. Y estaba citando la Biblia el diablo, y Jesús se sabía el verso, por supuesto, pero le contesta con otro verso. Dijo, al Señor tu Dios no tentarás. No tentarás al Señor tu Dios. No le provocarás a que actúe en tu favor por capricho puramente humano. Y eso es lo que Dios no va a permitir. Cuando uno se entera de esto y lo comienza a comprender un poco, le puede asaltar una sensación de miedo. En la Biblia habla del temor de Dios. Y el temor de Dios no es miedo a Dios. Los creyentes no tenemos por qué tener miedo a Dios, pero deberíamos tener temor de Dios. El no creyente debería tener temor de Dios y debería tenerle miedo a Dios. Si reconociera, ¿no?, esa grandeza impresionante y santidad de Dios, se darían cuenta de que los pecados que nosotros consideramos nimios o insignificantes son una ofensa grande ante Dios, como la de Ananías y Zafira.
¿Debemos temerle a Dios entonces? ¿Tener miedo de Dios nosotros los creyentes? Bueno, por supuesto que no. Pero hay un incidente adicional en esta cadena de eventos extraños donde Dios toma la justicia por sus manos. Del que tenemos que hablar, aunque sea brevemente, para entender completamente el carácter santo de Dios. Y me refiero a Jesús, su Hijo, muriendo en la cruz. Hay una historia en el Antiguo Testamento que mucha gente no le entiende, y yo he oído no creyentes burlándose, cuestionando el carácter de Dios cuando le dice a Abraham: lleva a tu hijo, tu único, vete y sacrifícamelo allí en el monte Moria. Y bueno, la historia la sabemos, ¿no? A Abraham obedece, suponemos que con un dolor y una confusión profunda en su corazón y en su mente. Va a matar a su único hijo, no solo su único hijo, es el hijo a través del cual Dios le había dicho: te daré una gran descendencia. Y no sabemos los pensamientos de Abraham. En Hebreos se nos dice que él sabía que Dios era capaz de levantarlo entre los muertos, pero no sabemos nosotros, no tenemos idea. Lo que sí sabemos es que ese padre estaría sudando mientras subía. Y el niño pregunta, ya tenía 12 años: oye, papá, vamos a hacer un sacrificio. ¿Y dónde está el cordero? Yo no sé si el hijo Isaac se olía algo. Pero la cuestión es que cuando llegan allá al monte, preparan la leña, amarra a su hijo, listo para sacrificarlo. Y justo cuando lo va a sacrificar, Dios dice: no lo hagas. Y provee un cordero para sustituir a Isaac. Y cuando cuestionamos la santidad de Dios, quizás tomamos pasajes como esos y decimos: ¿qué clase de Dios es ese que le pide a un padre que sacrifique a su propio hijo? El asunto es que hay otra historia. Es la historia de otro padre que lleva a su hijo, figuradamente hablando, tomándolo de la mano y llevándolo a lo alto de un monte, donde va a sufrir y donde va a morir. Y va a morir de manera escandalosa, sucia, asquerosa, en una cruz. Ese Dios que le pidió a Abraham y justo en el momento final protegió al hijo, entregó a su hijo, lo llevó hasta el sacrificio y, perdónenme, lo voy a decir así, y no hizo nada. Se quedó de brazos cruzados delante de la muerte de su hijo. Si nosotros no entendemos algo más profundo que la palabra santidad de Dios, nos quedamos cortos y nos quedaremos cortos en entender ese, llamémosle misterios, ¿no? de la conducta de Dios ante la muerte de su Hijo Jesús. Jesús vino allí voluntariamente, que eso es otra cosa. Él sabía lo que iba a pasar, también lo sabemos. Aunque la noche anterior le temblaron las piernas, ¿no? Si es posible, pasa de mí esta copa. Obedeció, llegó hasta el final. Pero Dios no hizo nada. ¿Por qué? Porque ese Dios santo, que es justo y perfecto, que no pasa el pecado por alto, tiene que actuar sobre el pecado que su Hijo no es que ha cometido, sino que su Hijo ha asumido tu pecado y mi pecado. Porque la palabra de Dios dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De forma que este Dios santo, que tiene a su único hijo, que lo ama, no nos olvidemos, hay una relación desde la eternidad, no es una relación de 30 años. Y ahí está ese hijo entregándose en manos de estos malvados y el padre no hace nada porque no, perdonen este lenguaje que los teólogos me van a matar, no podía hacer nada. Su carácter, su santidad, tenía que reconocer el pecado que estaba en ese momento encarnándose en su Hijo Jesús y por lo tanto tiene que sacar las manos del asunto. Así que ese Dios que nos puede provocar algo de, no sé, misterio, susto por los eventos del Antiguo Testamento y quizás por la muerte de Ananías y Zafira, no lo vamos a entender si no entendemos este último capítulo, la muerte de su Hijo. Y es gracias a la muerte de su Hijo que Dios permite en su santidad, a través de la cual nosotros podemos conocer a Dios, tenerle como Salvador, experimentar la salvación. ¿Dios es bueno? Definitivamente. También es un Dios que por ser santo, justo, puro,
actúa contra el pecado. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Ahí está, lleva el pecado nuestro y el Señor se cruza de brazos, por decirlo de alguna forma, y permite que maten a su hijo, porque eso es parte de su plan. Es la única manera que tú, yo y una humanidad pecadora pudiéramos alcanzar la salvación de Dios. Tenía alguien que morir en nuestro lugar, y eso fue lo que pasó con Jesús en el Calvario, en la cruz. Por eso, en lugar de nosotros quizás asustarnos o molestarnos, quizás incluso por esta característica de Dios que vemos en esos pasajes del Antiguo Testamento y en este pasaje de Hechos, en lugar de eso, debemos glorificar a Dios. Porque es así, tú eres salvo. Porque es así, tú puedes obtener salvación. Porque es así, tú puedes tener perdón. Un perdón gratis que no te ha costado nada ni te va a costar nada porque otro pagó por ti. Porque la ira de Dios se derrama en este caso no sobre Acán, no sobre Nadab y Abiú, no sobre Usa, incluso no sobre Ananías y Zafira, sino sobre su propio Hijo Jesús. Y gracias a eso podemos gozar la salvación. Amén. Amén. Así que hay dos ideas sobre Dios. El Dios este que es como el ancianito, de cabellos blancos, mirada lánguida, como un abuelito bueno, que soporta todo lo que hacemos, que nos da todo lo que pedimos. Y ese, por supuesto, no es el Dios de la Biblia. Y la otra visión de Dios es la del Dios severo, malhumorado, que castiga a todo el mundo. Esa tampoco es la forma en que la Biblia presenta a Dios. Es el Dios que, siendo santo, justo y puro, nos ha amado de tal manera que nos dio a su único Hijo Jesús. Amén. Nos encontramos todos los domingos a las 6 de la tarde. También puedes conocernos durante la semana en nuestras diferentes reuniones. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos gozamos que estés aquí.